Hola, muy buenas. Mi nombre es Carmen Tatiana Silva Jiménez, soy aprendiz de análisis y desarrollo de software. Hoy vengo a hablar sobre el trabajo de matemáticas de auditoría de campaña de mercadeo, una distribución de estadística, la cual el enunciado dice así. Una fábrica de yogures ha lanzado un concurso que consiste en premiar a quienes recolecten todos los tipos de símbolos que vienen debajo de la tapa del producto. En total hay 7 tipos de símbolos, asumiendo que en el mercado todos los símbolos han sido distribuidos aleatoriamente de manera uniforme. Se te ha encargado que, como auditor de rifas y juegos, determine estadísticamente si la empresa cumple con los parámetros mínimos de distribución, en donde cada símbolo debería aparecer con un mínimo de 9,29% al destapar los 26 vasos. Bueno, en primer lugar vamos a calcular los parámetros. En los parámetros contamos con el número de símbolos, que son 7. Los vasos de yogures, que son 26, y la probabilidad de que la aparición de cada símbolo es del 9,29%. Bueno, la línea de producción, ya sabemos que la fábrica de yogures ha lanzado un concurso basado en la recolección de símbolos. Y el objetivo de esta es verificar si los símbolos que están distribuidos uniformemente cumple con los parámetros mínimos establecidos. La recolección de la muestra es que al seleccionar al azar los 26 vasos de yogur en la línea de producción, cada vaso es destapado y se registra el símbolo que aparece bajo la tapa. También en el registro de datos se crea una tabla para registrar la frecuencia de cada uno de los 7 símbolos, como un círculo, un triángulo, cuadrado, hexágono, etc., que la cual aparece en la muestra. Bueno, contamos con una tabla de datos en donde esta tabla aparece los resultados de las 26 tapas de yogures que se recolectaron en el marco de una auditoría de la campaña del mercadeo. Está organizada en 3 columnas que indican lo siguiente: el número de muestra, aleatorio y los símbolos. En el número de muestra se enumera que cada columna de las 26 tapas recolectadas, una a la 26, para llevar un control de la cantidad de muestras analizadas. En el aleatorio, esta columna indica un identificador o un número asociado al símbolo específico presente de cada tapa. Corresponden a un código interno que la empresa usa para categorizar los símbolos. En el símbolo, en esta columna pues se muestran los símbolos como los cuales se encontró debajo de la tapa de yogur, y son el círculo, hexágono, triángulo, pentágono, cruz, cuadrado y estrella. Lo cual los resultados de esta tabla permiten aplicar técnicas de estadística descriptiva para determinar si la distribución de símbolos cumple con los estándares de la uniformidad establecida en la campaña de mercadeo, para calcular la frecuencia de cada símbolo y evaluar si se distribuye equitativamente como se requiere. Bueno, la tabla de datos, los resultados, incluye esto en las siguientes de las columnas. La figura, el tipo de símbolo bajo la tapa, la frecuencia, que es el número de veces que se apareció cada símbolo, y la frecuencia acumulada, que son las medidas que se registran. Los porcentajes, la frecuencia acumulada, donde suma la frecuencia de la medida que se registran, el porcentaje, la cual es la aparición de cada símbolo en la muestra, y los porcentajes acumulados, que son la suma de los acumulados de los porcentajes en la medida que se registran. Bueno, como se muestra en pantalla.
Bueno, pues en la próxima se va a encontrar un histograma de la auditoría, de los datos de la auditoría, la cual es la siguiente, los gráficos, y en este caso presentaré lo que son las medidas de tendencia central. La medida promedio, que es el promedio del conjunto de datos, que se calcula sumando todos los valores y dividiendo el total de números, por el número total, perdón, de los valores, lo cual es el valor de la tabla, pues da como resultado el 13,43%. La aplicación del contexto es que en este caso la medida se ha calculado sobre el número o muestra del símbolo identificado. Analizando la posición de los símbolos en la muestra, la medida de 13,43 indicaría que el punto promedio de ocurrencia de los símbolos en la tapa destapadas, esto no proporciona toda la información sobre la frecuencia de aparición de cada tipo de símbolo, por lo que su interpretación en contexto específico puede ser limitada. También se encuentra la mediana, que como definición es el valor central de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, la cual se puede observar en pantalla, que se toma como el promedio de los dos valores centrales. En el contexto, la mediana es de 12, lo que al ordenar los identificadores o números asociados a los símbolos, el valor de la posición sería 12. Está justo en el medio del conjunto de datos. Indica la mitad de muestras que tiene un identificador sea menor o igual a algo así. Bueno, al igual que la media, la mediana puede parecer estar relacionada con la posición de los símbolos en la muestra. Bueno, en la moda se da como el valor que aparece con mayor frecuencia con un conjunto de datos, en el cual puede ser unimodal, que es una moda, y bimodal, que son de dos modas, y amodal, que no tiene moda, como se presenta en pantalla. El valor sería amodal, ya que en este caso amodal significa que no hay ningún valor que se repite varias veces que otros en un conjunto de datos, es decir, que no hay un identificador o un símbolo que aparezca con más frecuencia que otros. En el contexto, la distribución de los símbolos podría interpretarse como una distribución bastante uniforme donde ningún símbolo domina la frecuencia, la cual se encuentra en la medida de tendencia como se encuentra en pantalla. Y en este caso quisiera hablar que al hacer este tipo de cálculo, que la frecuencia esperada es de 26 vasos, símbolos son 7, lo cual da como este fue el proceso que yo realicé, la cual el resultado me dio 3.71 veces por símbolo. También está el otro cálculo de mínima frecuencia, porque la que mostré ahorita es la frecuencia esperada, pero la frecuencia de cálculo mínima lo puse como 26 vasos por 0,029%, que dice 9.29%, la cual está en el enunciado de la distribuidora de los elementos de la tapa de yogur, la cual me dio como resultado el 2,41 veces por símbolo. En este caso, pues quería explicar eso, y pues voy a contestar algunas de las preguntas, la cual están puestas en el trabajo, en la cual dice: ¿en qué consiste la estadística descriptiva? Bueno, pues la estadística descriptiva se aplica para resumir y describir las características de un conjunto de datos, donde en este caso de la auditoría de mercadeo de yogures, la estadística descriptiva la ayuda a analizar cómo se distribuyen los símbolos en los vasos de yogur recolectados y evaluar si la distribución de los símbolos cumple
o no cumple con los parámetros mínimos establecidos. La estadística descriptiva permite también comprender mejor cómo se distribuyen los símbolos en la muestra de etapas recolectadas y si se cumplen los requisitos de distribución uniforme establecidos por la empresa. Bueno, ¿cuál sería el espacio muestral en el análisis estadístico realizado en esta práctica de laboratorio? Bueno, el espacio muestral en el análisis estadístico de esta práctica de laboratorio se refiere al conjunto de todos los posibles resultados que podría recolectarse y analizar las tapas de yogur. En el contexto de este análisis, el espacio muestral se puede definir como un conjunto de posibles arreglos de los símbolos de las 26 tapas recolectadas, dado que los 7 tipos diferentes símbolos de las 26 tapas de yogur pueden contener uno de estos símbolos, así aleatorio. El espacio muestral considera que todas las combinaciones de estos posibles 7 símbolos distribuidos en las 26 tapas, lo que hace que este espacio muestral sea un análisis en el conjunto de posibles combinaciones, de centrar y analizar los resultados de la observación de una muestra específica y comparar con las expectativas basadas en un espacio muestral. Bueno, ¿en qué consiste una variable cualitativa? ¿Cómo podría explicarse? Bueno, aplicarse en el contexto visto en esta práctica de laboratorio. Pues puede ser una variable cualitativa, conocida como una variable categórica, en la cual se describe cualidades o características que se pueden clasificar en categorías distintas pero no numéricas. La variable cualitativa no tiene un valor numérico intrínseco, sino que se agrupan en categorías que puedan ser nominales sin un orden específico u ordinales sin un orden o jerarquía. En aplicación el contexto de la práctica de laboratorio, pues en este caso yo en conclusión, basándonos en el problema ya presente, yo deduciría que basándonos en este análisis estadístico se puede concluir que la empresa sí cumple con los parámetros mínimos distribuidos, ya que cada símbolo al aparecer al menos en un 9,29% de las veces al destapar los 26 vasos de yogur. Sin embargo, es importante mencionar que este análisis asume que la distribuidora de los símbolos es uniforme y aleatoria, lo que puede no ser siempre el caso en la práctica. Dado que todos los símbolos, al menos de 3 apariciones, no se cumpliría el parámetro mínimo de distribución. En el cálculo número de mínimo de apariciones esperadas, son porcentaje mínimo requerido, como se dice, es de 9,29%, y el número de vasos de yogur es de 26%, es de 26. Pues como tal, yo ya enseñé lo que yo había realizado para poder realizar este trabajo, y esto significa que cada símbolo debe al menos aparecer 3 veces para cumplir con el parámetro mínimo establecido. Muchísimas gracias.